Hello, bienvenidos a todos a este Zoom mágico de... Actualización de clases, pero actualización de lo que sea, ¿no? O Sí, sea, en realidad. el ejemplo va a ser clases, pero en realidad es lo que sea. Y no pretende ser un manual de contenido, de herramientas, de paso número uno, joven, lo primero que te dicen, no, más bien es Un Zoom como de inspiración, de compartirles cómo hemos jugado nosotras para actualizar clases y cosas. Y toda esta idea salió porque estábamos platicando con Fer, que anda por aquí, de, no, hombre, es que tal clase que cuando yo la quería y nada más yo veía que no y de repente sí y cosas así. Y de repente fue de, ¿y si hacemos un Zoom para platicarle a la gente cómo de verdad a través de las herramientas hemos logrado actualizar un montón de clases de Access? Y no sé, a veces es mucho esta energía como de, ay, es que qué suertudo, es que fue suerte, y es que tú qué suertuda que pudiste tomarla y tú suertuda que la actualizaste. Sí, es un poco eso, pero también sí es elegirlo y es utilizar las herramientas y hacer cosas y moverte y de repente el moverte ni siquiera tiene que ser como este agotador y no parar y y las cosas pasan. Entonces, bueno, esa es nuestra idea de compartirles, de inspirarlos, de que juguemos. Y yo siento que la suerte para mí se ve como las moléculas jugando a tu favor, pero las moléculas de la demanda que tú ya una vez hiciste, que tú ya una vez fuiste. Entonces, si tú eres esa demanda, es que claro que vas a ser súper suertuda porque las moléculas se van a mover a tu favor con la demanda que hiciste y la acción que tomaste. Y a mí me encanta, o sea, yo tengo un par de ejemplos en donde sí tomé acción y otros donde simplemente fui. O sea, yo digo, fuck, ¿en serio? ¿En serio está pasando esto? Entonces nos ha pasado de las dos y una de las cosas de este Zoom que a mí me parece súper relevante es, yo todavía me cacho en fuck, ¿no? O sea, ya falta bien poquito y no la voy a actualizar. Pero entonces tengo una señora a unas cuadras de mí que me dice, güey, ¿recuerdas la vez que? Bla, 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 bla. Yo, ay, sí, es cierto, ¿verdad? Y también recuerdas la vez que, bla, 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 bla. Y entonces es como ese susurro eh, que está recordándome, uno, que lo he logrado, dos, que, que ella también lo ha logrado, o sea, de velo en mí, si está en mí, también está en ti, y tres, no hacer relevante ese como contractura que a veces tenemos cuando no se está actualizando algo en el momento que queremos o rápido o así, ¿no? Cuando yo he notado que cuando me salgo de esa contractura, la magia empieza a suceder. Sucede. Y me encanta que digas esto de si lo veo en ti, lo tengo en mí. Esta señora tiene una hija muy mágica que probablemente muchos de ustedes han visto por ahí, han escuchado de ella. Y hace, no sé, como 2 años o algo así, se fueron muy mágicamente a una clase en Houston, en la que Lee, que es la hija de Mon, conoció a Brandon Watts. Y entonces yo, después de todo ese viaje, tuve una sesión privada con Brendan porque yo estaba muy frustrada, muy desesperada y lloraba todos los días porque ¿cómo voy a poder actualizar mi clase de Choice for Possibilities si es la que tanto quiero, si es la que me va a abrir el mundo y si yo le pido al universo todas las noches y nadie me ha dicho, Ili, toma, aquí está tu clase, solo porque sí? Entonces estaba hablando con Brendan y de repente me dijo, conocí a una niña en la clase de Houston súper increíble y yo también la conozco. Y me dijo como, o sea, que lo increíble que le parecía como Lee se sentaba a leer el manual y hacía preguntas del manual y que no importaba que tuviera 10 11 años, estaba como súper metida, ¿no? Y le dije, es que a mí me sorprende muchísimo que Lía actualizó su clase de Choice for Possibilities, fuera su mamá o no. O sea, Mon estaba así como de, fuck, acabamos de pagar un montón de clases, yo creo que no vamos a ir a esa clase. Y Lía se quedó sentada en el coche callada 5 minutos y voltea y le dice, mamá, ya hice preguntas y es ligero, voy a estar en esa clase. No sé cómo, pero es ligero que voy a estar ahí. Y la niña acabó yendo a la clase, ¿sabes? Entonces le contaba yo eso a Brandon y le decía, de verdad estoy sorprendida del espacio que fue Lía, de no meter su cabeza. Fue decir, ok, verdad, universo, ¿voy a estar en esa clase? Sí. Ok, muéstrame cómo. Y en el momento que le conté eso a Brandon, Brandon me dijo, ok, tú lo estás viendo en alguien más, ¿cómo se ve eso en ti? Eso es porque tú también lo tienes, si no ni siquiera no, o sea, ni siquiera te hubiera llamado Ni la siquiera atención. mente. Ni siquiera mente. Ni siquiera mente
te hubieras dado cuenta de eso. Como tú te diste cuenta de mi palabra. Su traductora de confianza y su gran vocabulario. No, y sí, y para Lía ese fue su segundo choice for possibilities. Ahora, para mí fue el primero. Lía saliendo de fundamento dice, ok, ¿cuál es la siguiente clase? Y la facilitadora, la próxima semana viene Simón a dar choice for possibilities. Y Lía, mamá, y yo, ajá, o sea, una mamá que acababa de pagar barras sin tema, yo decía, ay, qué caro, pero dale, pero que acaba de pagar fundamento, y para mí fundamento era como, ¿no? Ya, para mí fundamento ya era. Que después te tienes que desviar a contar cómo actualizaste fundamento. Voy a desviar, voy a hacer un paréntesis para contarles cómo actualicé, está cabrón, está muy cañón, les voy a decir. Pero esto para que vean como las distintas formas que yo nunca me cierro. Cuando yo tomé la clase de barras y elegí fundamento, me dice la facilitadora, Mon, conéctate con la clase. Y yo, o sea, es que ¿cómo te conectas con la clase? Entonces, ¿de dónde, Ajá, dónde me conecto? ¿dónde me conecto? Y yo todavía no tomaba la clase de entidades, entonces me decía, es que la clase es una entidad, ¿no? Entonces, para los que no han tomado la clase de entidades, la clase es una entidad. Entonces me decía, conéctate con la clase y pídele que te contribuya y dile, clase, si me quieres ahí, contribúyeme, cuerpo, ser, si esto va a crear más para nuestro futuro, creemos esa clase. O sea, no es creemos los billetes que me van a llegar a pagarle en efectivo, no es creemos el depósito que, no, o sea, no es definir cómo, sino es creemos estar en la clase. No sé de qué forma, pero creemos estar en la clase. Entonces dije, pues, mira, ya estoy en esto, ya si le voy a entrar, pues ya voy a hacer lo que me dicen que es una entidad, está bien. Y yo, clase, clase, ¿no? Y entonces hice un montón de preguntas y dije, uy, claro que es súper expansivo estar ahí, muéstrame cómo puedo estar ahí. Si me quieres ahí, muéstramelo, qué requiero ser y hacer para que se muestre. That's it, ¿no? Y confié plenamente en que todas las moléculas del universo se iban a alinear para que yo estuviera ahí. 2 semanas más tarde, suena el teléfono del área de finanzas de la agencia de marketing donde trabajo y me dicen, Mon, discúlpanos. O sea, no sé qué pasó, pero a mí me pagan por comisión muchos proyectos. Y me dicen, pero uno de tus proyectos se nos fue. No te pagamos comisiones durante un año. Entonces, la próxima semana te vamos a pagar 38,000 pesos, que pues es de lo que no te hemos pagado porque se nos fue. Y 38,000 pesos era el costo en ese entonces del fundamento. Y yo, o sea, se van directito a la clase. O sea, yo ya no le puse un fucking pero a la clase. Y es eso, muchas veces lo pides y se te muestra así y entonces a veces es como de, me cayó ese dinero que sí me alcanzaría para la clase, pero mira, ¿qué tal si mejor primero voy por los tenis que yo ya quería, pago el seguro del coche y ya tengo la mitad de la clase? Lo cual también se vale, pero a veces el universo es como, tienes tan clara esa energía y le estás pidiendo justamente eso, que el universo es como, ¡pum!, ahí está. Y entonces luego tú empiezas a quitarle y a mandarlo para otros lados y el universo no te va a juzgar, pero es como un, ok, espera, sigue pidiendo esa clase, aunque ya le mandé el dinero, pero lo usó para otras cosas, pero entonces ahora necesito encontrar otra cosa y mover otra cosa para completar lo que yo ya le había mandado completo para eso, pero entonces vamos a ver, y a lo mejor te llega, pero va a ser como más tardado o más revuelto. A mí alguna vez una facilitadora me contó que su primer clase de barras estaba así pidiendo el dinero, iba en la universidad, le regalaron no sé qué bono, de qué premio, de qué cosa, que era justo el dinero para la clase y fue como, ay, sí es cierto, me alcanza para la clase, pero creo que mejor me voy a ir a comprar un iPod. Y fue y se compró un iPod y el iPod se le descompuso a las 2 semanas. Y ella me decía, si pides dinero para una clase y te llega, úsalo en la clase. El universo te lo está dando para eso, para eso. Honra lo que estás pidiendo. Qué locura. Sí, bueno, y así es, o sea, de pronto se empiezan a mostrar de maneras en las que no te esperas. En ese momento se mostró así para mí. Y después de esa clase que tomamos, que fue maravillosa, Lía dice, bueno, ¿cuál es la siguiente?
Entonces, bueno, choice for possibilities. Y yo dije, a ver, o sea, acabo de actualizar esto, esta niña va como Ferrari a 500 kilómetros por hora, ¿cómo voy a actualizar un choice for possibilities? Y ella dijo como, mamá, yo no sé, pero yo sí voy a estar ahí. Y una de nuestras amigas, porque apenas empezábamos en Access, no teníamos contacto de absolutamente nadie. Entonces le dice, yo conozco a la host de la clase. Entonces envíame un video, Lía, de, Quiero ir a la clase porque me gustaría la clase. de por qué quieres ir tú a la clase. Y entonces Lía, hi Simón, how are you? Y Simón le contesta y le dijo, for me is a yes since the second one. Para mí. Para mí es un sí desde el primer segundo. Gracias, traducción. Mucho gusto. Entonces, Lía se fue a la clase de Choice for Possibilities a los 9 años sin su mamá, ¿por qué no? Y entonces fue como de, pues me la cuida. Y yo sintiéndome así que... Mon sentado en la puerta de la clase, al pendiente de todo lo que pasara, tembló en ese CFP. Sí, estuvo loquísimo. Y mi hija como, o sea, como pez en el agua, sí. Hizo un montón de tías, ¿no? Y empezó a hacer y a entender que no suena lógico, que sus actualizaciones no suenan lógicas, pero que si mantiene el flujo de energía, mantiene su demanda y nunca duda, de alguna forma se muestra. De alguna forma. Y yo les puedo decir que le ha actualizado clases, moría por ir al concierto de Taylor Swift en Ciudad de México cuando ya no había fucking boletos por ningún lado. La llevé a Europa porque quería la llevé al último concierto. No sé de dónde la niña saca tanta actualización, les juro que no lo sé. Pero no, sí lo sé. O sea, es de ese mix. O sea, de esa certeza de, para mí viendo a Lía, esa certeza de, es que lo quiero y siempre puede llegar de muchas formas y no necesariamente es, si me pagan por hora, necesito trabajar tantas horas para que suceda, haz de cuenta. En su mundo como que no está eso que tal vez de adulto ya lo tenemos porque estamos tan familiarizados con esa transacción de es que tengo que pagarlo, que para ella es como, pero si yo solamente digo, mamá, muero porque vayamos a la playa y de repente se encuentra en Instagram una promoción de los niños de menos de 13 años no pagan nada, todo incluido. Y es como, mira, se quería ir, vamos. Y es como, ok, porque los mones como, ok, puede que lo hagamos, pero o sea, contribúyeme de alguna forma para que esto sea más fácil. Y de repente Lía me parece que Grupo Xcaret se le ocurre poner una promoción de que los niños no pagan. Son ese tipo de cosas que lo vemos como tal vez en un niño o en alguien externo muy fácil, pero que nosotros también podemos tener, o sea, y cada vez que venga como el fuck, pero es que tendría que pagarlo, ¿cuánto tendría que trabajar? O sea, ¿qué tal que es como poca eso y cuántas son como las otras formas y las otras posibilidades de que se muestre, de que se aparezca? Al final, cuando tu única opción es cómo creo el dinero y lo pago, la fuerza está en el dinero, la magia está en el dinero, en que el dinero es el que te lo va a crear. Cuando en realidad la magia está en ti y la potencia está en ti. A lo mejor esa potencia y esa magia es creando el dinero y creando los billetes para ir a pagarlo. También se puede, pero también hay 18,000 formas más en las que tal vez ni siquiera se te ocurre que pueda pasar. Por ejemplo, la semana pasada estuvo Dane en Ciudad de México dando una clase de ESB, a la cual fue Lía. Yo estaba trabajando la clase y Lía, ¿puedo ir contigo a ESB? Y yo, sí, claro. Entonces Lía escribe de, hola, mi mamá no va, pero voy con Ili. Entonces, pues ya, llega Lía a la clase, todo muy padre. Día 3 de la clase, Lía hace una pregunta, Dane la facilita y le dice, por favor, hazme un favor y regálale a tu mamá las grabaciones de la clase. Entonces, esta señora, que en su cabeza era de, no, no hay forma, yo no voy a pagar por ESB y ya tuve otro ESB y está todo bien, no pasa nada, pues Dane le acaba diciendo a Lía, por favor, regálale la clase. Un poco porque la facilitación requeríamos que la señora aquí la escuchara también. Dice Dane eso y le mando un mensaje, le digo, güey, ¿qué crees? Dane le acaba de decir a Lía que por favor te regale las grabaciones. Y Mon, no, estoy llorando. Y yo, espérate a que escuches lo que Dane te acaba de decir. Sí, me la puse media mañana llorando. Pero se actualizó un ESB. Sí, y son como esas formas que no te explicas y la contribución energética que eres. O sea, fíjense un montón la contribución energética que son
con la creación y la vinculación que tienen con la creación, cualquiera que ésta sea. Decía Ili, oye, las vacaciones de Lía. Lía llegó un día y tiene una amiga que ama y adora y dice que es su soulmate. Estamos hablando un montón de Lía, pero es que es como este ejemplo Pues de tiene todos una los puntos de chispa. vista, bye, y Sí. una contribución energética solo por ser, que para nosotros es una súper inspiración. Entonces la niña se divierte enormemente con su amiga, pero enormemente les estoy contando de enormemente, genuinamente, o sea, esa niña Ilia todo, ¿no? Entonces dice, ma, ya pagamos, ya planeamos nuestro summer trip. Y entonces nos hicieron una presentación a los papás, o sea, de que presentación en Canva, y entonces nos dijeron las razones por las que tenían que ir juntas a la playa y por qué tenía que ser el grupo Xcaret y por qué tenía que Sí. ser ese todo incluido y por qué tenía que ser Cancún. Y yo, dudes, denle, o sea, yo no las voy a frenar. Si crean el dinero, chicas, vamos, yo las llevo. Pero pues, ¿cómo le van a hacer, Ilia? Claro, mira, y tenían un montón de estrategias para conseguir el dinero, haciendo friendship bracelets, no, bueno, las niñas ya, ¿no? Sus estrategias. Ese viaje costaba aproximadamente como 100,000 pesos, ¿no? Yo dije, oh, pues, denle. Y, y pasó que primero vio la promoción del grupo Xcaret y dice, pues no pagan los niños. Perfecto. Pero después a mí me pusieron un viaje de trabajo y me dijeron, tienes que ir con los participantes. Yo trabajo en programas de incentivos. Tienes que ir con los participantes a Xcaret, a Grupo México. Y no hay nadie que te acompañe porque mi partner de la agencia se iba a Los Ángeles y no podía cancelar. Entonces me dice, tienes el cuarto sola. Entonces, no solamente actualizó Lía el que yo fuera, sino el que fuera ella y el que nos lleváramos a su amiga y a la mamá de la otra amiga. O sea, actualizó todo el viaje ya solita. Y como el papá trabaja en Aeroméxico, el papá de su amiga, pues el papá invitó los vuelos. Entonces las niñas no pagaron nada. Pero eso, no Nada. pagaron nada de directamente, mamá, aquí van mis 30 pesos para el viaje. Su compromiso energéticamente con Total. el queremos hacer esto y lo elegimos. Esas son las formas en las que el universo también va diciendo, ah, perfecto, mira, si lo pongo aquí, si lo acomodamos aquí, si lo movemos allá, y se acomoda diferente. O sea, ya a mí me ha pasado 1000 veces con descuentos de, o sea, no necesariamente descuentos de clases, pero de boletos de avión, ¿no? Alguna vez que quería ir a una clase en Houston y yo estaba súper dudando si ir a la clase o no. Faltaban 2 semanas para la clase y yo, híjole, no sé, no sé qué. Y aquí entre esta señora y otra amiga me daban como 1000 de, vas, regístrate, haz preguntas, ya sabes, como que iban conmigo con eso. Y de repente fue de, ok, necesito saber de verdad cuánto dinero necesito para tener claridad en decir, universo, necesito actualizar, no nada más, puso un viaje, es como los boletos de avión en tal y tal fecha cuestan tanto, de hospedajes tanto y tanto, comidas, pues, ¿cuánto quiero gastar en comidas? Porque pues puedes o comer McDonald's todos los días o no. Me meto y yo, ok, Aeroméxico, que amamos volar en Aeroméxico, vuelo redondo México-Houston, 3000 pesos, porque había promoción de no sé qué cosa. Entonces, o sea, cuando normalmente las veces que yo había ido a Houston eran siempre más de 4, más de 5, y a 2 semanas de volar, y de repente fue como, ok, y fue de, literal, fue de, ok, y tengo el dinero para los boletos, pues compremos los boletos, y compré los boletos, y yo todavía ni tenía el dinero completo de la clase, pero fue como, ok, ¿qué puedo ir sumando ahorita que va como a respaldar mi elección de ir a esa clase? Y es también como decirle al universo, lo sigo eligiendo y sigo yendo y sigo yendo. Entonces era como boletos, va, boletos, ya están los boletos. Ok, ¿dónde me voy a quedar? Pues conozco a alguien que vive allá, entonces déjame hablar con esa persona para ver si me quedo allá. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Qué crees? Mira, tengo una clase, ¿puedo quedarme en tu casa? Sí, claro, vente. Y fue ir sumando y sumando y sumando y sumando ese tipo de cosas, que sé que el universo era como de, güey, ve, dale, y aquí está el descuento de los aviones, y después, mira, ve, alguien más te presta tal cosa, y así son como las mini piececitas que te lo van como sumando. Pero regresamos al punto de la contribución energética, o sea, Sí. de nunca dudar, que me parece otra. Y otra cosa también súper importante es no juzgarte, ¿no? Ujú. Yo tenía Sabrina de Colombia, otra amiga, decía, ella fue a una clase que se llama Conscious Horse, Conscious Rider en Puerto Vallarta. Y saliendo de esa clase me dijo, escucha, hasta ahorita entendí
¿por qué no se actualizaron las 5 clases? Vamos a decir que es de Colombia, cachó el cucha durísimo. Sí, ahora sé por qué no se actualizaron las 5 clases de Conscious Horse, Conscious Rider, a las que yo, pues, había como querido ir. Hasta ahorita entendí, y yo sé, o sea, sé que tenía que ser esta. Entonces, también no se juzguen, ¿no? Y creo que siempre mantengan la pregunta abierta y la contribución energética Sí. sin meter ese juicio. Y sin dudarlo, cada que dudamos, decía Den, como que vas matando las posibilidades. ¿Qué tal si nunca más dudarás de Ujú. que es posible? ¿Qué tal eh, si reconocieras que todas las moléculas pueden jugar a tu favor? ¿Qué tal si? Y que siempre juegan a tu favor. O Total, sea, hasta cuando no parece, hasta cuando es como, fuck, pero es que yo ya había dicho que sí iba a ir a esta clase y no le llegué. Esas mismas moléculas están jugando a tu favor para que tal vez no es necesariamente esa clase también. Sí, sí, yo o creería no es sin el momento. meterle juicio. Exacto, sí, sin juzgarte. Algo iba a decir y se me olvidó. Una, una de las cosas que a mí se me quedaron súper grabadas de David Cubes en una de sus clases, que amamos a David, fue decir, ah, claro, yo quiero una clase. Él decía, ah, claro, yo quiero una clase. Ah, claro, yo quiero un viaje. Y decía, no, ah, yo quiero ser millonario. Decía, eso no, eso es soñar. Eso es decir, ay, sí, pues ves cómo el universo a mí no me quiere, no me lo está dando. Decía, no, pues claro que no, porque eso es un dream, eso es un sueño, eso es... No, a ver, quiero irme, no es que de viaje, es que quiero irme a Venecia en verano, tal. Y entonces empezar a ver cuánto cuesta y bajarlo y decir, ok, ¿qué se requiere para actualizar esto? Pero entonces ya tienes como una, digamos, una visión más cercana de lo que es tu demanda. Y Christopher Hughes también lo decía. Una señora le preguntó como lo mismo, de, oye, ¿cómo puedo actualizar clases? Y le decía, a ver, ¿esa clase cuánto cuesta? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta Sí. hacer? Disfruto mucho hacer pasteles. Reina, tienes que hacer 50 pasteles a la semana y en 3 meses ya estás en la clase. Y esa señora dejó de hacer trabajo que antes hacía y se dedicó a vender pasteles, porque puso literal en Facebook, ah, tengo que vender 50 pasteles, estoy haciendo panqué de naranja, cuesta tanto, aquí están sus pedidos, y su Facebook explotó de tantos panqués que le pidieron. Y con eso no solo se pagó una clase, se pagó miles de clases más haciendo panqués, que era lo que le gustaba. Porque también está la contribución energética que eres de tu Sí. joy haciendo los panques. Como tú con la clase de Bing You. Ah, sí, con la clase de... Bing Yu venía a México y fue como... O de venía a Ir venía México. a México. Bueno, Bueno, ven conmigo, venía a México. Y yo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Y entonces me conecté, esa fue una delicia de actualización. Me conecté con la clase y fue como, ok, Bingyu, vienes a México. Sí, le hablé a la clase porque la sí, clase sí, sí sí, venía a sí, México. sí, tienes toda la razón. Gracias, Yo, gracias. es que aparte dijiste Bing You vino a México y me imaginé el libro con la carita de Dane y yo, o sea, Dane O vino a sea, México a sí, dar Bing You, pero ya entendí. exacto. Sí. Bueno, entonces vino a México Bingyu y yo dije, bueno, si me quieres en esa clase y si va a crear más para nosotras, este, pues muéstrame el dinero. Vamos a hacer un trato tú y yo, clase. Bing You. Bingyu. Eh, todas las sesiones de barras que yo haga, todas, las voy a guardar. Todo el dinero que yo junte de las sesiones de barras los voy a guardar y todo eso va a ir a Bingyu. Nada más échame la mano para que de hoy, ¿no? A 3 meses o a 2 meses, no me acuerdo cuánto, junta el dinero para pagarte. Y yo tengo el Instagram privado, que ya voy a cambiar eso, pero bueno, mi Instagram es privado, yo nunca anuncio clases, yo nunca hago clases y tampoco anuncio las sesiones de barras. ¿Cómo llegaba la gente? No me pregunten, pero era como, hola, oye, me dijeron que tú estabas en, sí, oye, ya le dije a mi amiga, oye, ya le dije a mi hija, oye, en 2 meses, de todas las sesiones que me llegaron sin anunciarlas, estaba el dinero de Bingyu. Y yo dije, gracias, Gracias. clase. O sea, es cuando empiezas a ver más el nivel energético y empiezas a verlo
desde otra perspectiva. Fue como, gracias clase porque me trajiste aquí y gracias yo también que tomé acción y que estuve dispuesta como a hacer esa conexión y hacer lo que se requiriera. Y nada más es como recibir la contribución energética del universo que me está poniendo ahí las sesiones para que ese acuerdo se cumpla y poder estar en la clase. Eso fue Eso, padrísimo. porque aparte, o sea, yo viéndola desde fuera, fue padrísima y fue cero estresante. Serísimo. O sea, no era como de, llevo y me faltan otras 50 y entonces tendría que dar tantas clases, sesiones al día. Tú ibas así, pum, pum, separando y de repente fue como, ¿qué crees? Sí, ya. Ya junté para Bingyu. Y era nada más como, al Sin rato tengo estrés. sesión, ni siquiera era como de, güey, es que no he podido hacer nada porque llevo 7 sesiones de barra seguidas. No, todo fue porque en tu mundo estaba esa certeza y esa confianza de, o sea, Es que yo la ya voy a tenía un armar trato con la clase. porque venía Bingyu. Si no hubiera venido Bingyu, no. Eso estuvo espectacular. Y esa clase no solo me regaló la clase, esa clase, mi cumpleaños estaba muy cerca. Y entonces a mí se me ocurre decir, universo, empiézame a dar regalos De de cumpleaños. cumpleaños. Entonces, la oráculo de Dane, que se sienta al frente, se llama Mónica también. Y ese día era el cumpleaños de Mónica. Entonces, cuando yo digo, empieza a dar regalos, hay un globo de cumpleaños que le regaló el Star, se voltea hacia mí el globo y dice, Happy Birthday, Mónica. Y en eso, Dane llama a Lía al escenario. Entonces, yo veo mi Happy Birthday, Mónica, con mi hija subiéndose al escenario para que Dane le diera una sinfonía de posibilidades. Claramente yo lloraba a mares y yo, gracias. Güey, claramente. Entonces fue como, wow, qué increíble cuando simplemente eres esa contribución y recibes esa contribución, te conectas con la clase, dejas que la conciencia te respalde y no intentas saber, controlar absolutamente nada. Nada, eso. Y es que estoy, bueno, es que les iba a decir que podemos hacer juntos, si tienen como en mente una clase, un viaje, algo que quieran pedir, podemos hacer como un mini ejercicio como de conectar, pedir, de lo que les hemos platicado, pero les quería contar antes de eso, eh, algo que a mí me pasó que no era necesariamente una clase, pero iba conectado a una clase. Probablemente muchos de ustedes han escuchado de El Lugar, que es este resort en Costa Rica que Gary y Dane están construyendo y hay muchísima gente contribuyendo también. Yo desde que lo escuchaba decía, yo quiero ir, yo quiero ir. Y luego Brenton Watt iba a tener una clase de 3 días de cuerpos ahí y yo decía, normalmente le traduzco muchas clases a Brandon, pero yo decía, no me habían invitado, no me habían dicho nada y fue como, universo, yo quiero ir. O sea, empecé a ver cuánto cuesta hospedarte en el lugar, cuánto cuestan los vuelos, cuánto costaría la clase y empecé a hacer todo eso, ¿no? Y de repente fue como, universo, ¿qué se requiere? O sea, tú muéstrame qué se requiere. Y de ahí mi siguiente pregunta fue, hola, el lugar. Y fue como, nunca en esta vida he pisado ese lugar, nunca he estado ahí. Y fue como, literal, bajar barreras, voltear a ver imaginariamente y energéticamente al lugar y decirle, esta soy yo, este es mi ser y estoy dispuesta a contribuirte lo que sea que requieras que yo pueda darte. Lo único que pido es que me contribuyas a que yo vaya ahí y pueda estar en vivo. Y yo dispuesta a contribuirte desde ahorita a la distancia y tú como tierra, como parte del planeta, ¿qué sabes que te puedo contribuir ahí estando en vivo? Total, eso un día lo hice mientras me quedaba dormida. Tú tienes un crush con el lugar. Durísimo. Así como tú con que viniera Binju, yo con ir al lugar. Y me quedé dormida y al día siguiente me despierto y tenía un mensaje de la coordinadora del equipo de Brandon diciéndome, Ili, tenemos clase en diciembre de cuerpos en el lugar, ¿quieres traducir? Y yo, wow, ok, sí, fue como Qué así de rápido. rápido, o sea, literalmente, mientras yo dormía y esa clase llevaba 2 meses anunciada y fue como, fuck, ok, perfecto, sí. A los 2 días me escriben y me dicen, oye, no, va a cambiar de fechas. Ya no va a ser en esta fecha, la vamos a mover como después. Te quedas todavía en la creación y yo, sí, no hay problema. A la semana deciden cancelar esa clase. Y yo decía, pues, ¿será en estas fechas o no? Lugar, tú y yo tenemos un trato, tú y yo sabemos qué onda, yo lo que quiero es ir. Y
en un par de días o ese mismo día, me hablan a avisarme que me daban la traducción para una clase que al siguiente mes iban a tener Gary y Dane en el lugar, la cual si yo iba en vivo era la primera vez que iba a traducir a Gary y a Dane en vivo en el lugar. Y yo, sí, claro que voy. Se empieza a acercar la clase, no había gente inscrita en español. Y bueno, para los que no sepan un poco cómo se maneja la traducción en Access, es que tienen que confirmar tu idioma para que esté todo tu deal de que vayas a la clase y bla, 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 ¿no? Paréntesis, por eso cuando se registren una clase, regístrense antes y saben que van a querer ir porque le facilitan la vida a las A las traductoras. traductoras, Ya, exacto. cierro paréntesis. Sí, 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 de verdad, digo, en español es muy fácil. Normalmente, últimamente sí se hace, pero a veces estamos nosotras sudando con que compro boleto de avión o no, porque la clase ya es en 2 semanas y tenemos una persona en español y no sabemos qué va a pasar. Y el día antes de la clase, como pasó en esta, acabamos teniendo 8 personas registradas que se registraron un día antes Porque humanoides. porque humanoides. Y yo estaba como de, ¿qué hago? O sea, yo sí quiero ir, pero no sé si voy a poder tomar la clase o no, no sé si la voy a traducir. Tenía como todo eso en mi mundo. Hasta que de repente dije, ok, ¿qué sí puedo hacer ahorita? Y lo que les decía hace rato, boletos de avión. ¿Qué sí puedo hacer la próxima semana? Pues reservarme habitación en el lugar. Y fue como, estoy dispuesta a ir al lugar, aunque no hablan español y me digan, Ili, perdón, pero tu deal de que parte de tu pago es la clase ya no está. Fue como, ok, estoy dispuesta a que toda la gente que esté en el lugar salga de clase diciendo, wow, no, me cambió el mundo. Y yo llevé todo el día sentada en la alberca. Y fue como, sí, ok. Empecé a hacer todos esos pasos. Y bueno, lo que ya les dije, acabamos teniendo una clase, o sea, fui la única traductora en vivo en el lugar, entonces yo tenía todo un cuarto con un escritorio antiguo, hermoso y gigantesco, y era yo la única sentadita ahí, tomando la clase, traduciendo la clase, Gary diciéndome, qué bonito tu escritorio, y yo, en realidad es tuyo, señor, pero gracias por prestármelo. Y fue o sea, la primera vez que fui al lugar, que fue una actualización increíble, y fue para mí estuvo muy claro eso que tú hiciste con la de Being You, el conectarme con la clase y el cómo podemos hacer esa conexión y esa como sinergia de contribuirnos mutuamente, porque las clases te eligen también, de cierto modo. Saben la contribución y ese espacio que tú vas a hacer, aunque tú digas, pero capaz que ni hago una pregunta, nada más voy a estar ahí sentada. No, las mismas clases y el universo saben como de, hey, necesitamos la energía de esa persona sentadita ahí, entonces si lo elige, listo, está todo hecho. Me encanta. El, una de las primeras creaciones que tuvimos fue esta señora yendo a una clase de cuerpos en Vallarta. Entonces, ella iba con su cuerpecito a la clase de cuerpos que yo no había tomado y entonces así derretidaza, ¿no? Y entonces fue muy chistoso porque sube una historia, ella tomando la clase de cuerpos, pero ella en derretida. Claro que cuando la vi, mi cuerpo así de que, yo, eso, que no sé qué es, eso. Y le dije, es que ver tu historia, solo con verla, como que mi cuerpo fue de una clase de cuerpos. Y me dice, qué chistoso, porque yo no lo hice mínimamente con esa intención de, claro, miren, estoy en Vengan a una las clases de clase de cuerpo, las que cuerpos. siguen son estas y son las mejores. No, pues nada más ahí lo posteó, no y yo. Y mi cuerpo fue como de ahí, o sea, no dudó, fue como ahí. Un mes más tarde, me dije, sí, un mes más tarde, pero poquito más tarde, voy por Anthony Matis al aeropuerto y después de que acá mis ojos había estado diciéndole, ven a México a dar una clase de cuerpos durante 2 años y el señor había dicho no, de repente el Anthony Matis llega y, ¿do you want to host a class in Mexico? ¿Quieres costear una clase en México? Literal, o sea, una clase de 3 días de cuerpo y yo no le pedí, no le pregunté, simplemente él me dijo, ¿te gustaría? Y Eso, yo, pero no la pediste con palabras de decirle, claro, hola Anthony, ¿quieres venirte a hostear una clase? Pero en el momento en el que viste la historia, escuchaste a tu cuerpo de eso y eso, dijiste, yo quiero una de esas clases. No sé ni con quién, no sé ni en dónde, no sé ni cuándo, pero yo quiero una de esas clases. Y de ahí el energéticamente, universo fue como, perfecto, mira, entonces, total.
Energéticamente fue muy, muy No claro. habla el universo en mi cabeza. Y yo creo que de eso es este Zoom, o sea, de la Sí. contribución energética que puede ser para crear una, entre paréntesis, porque esto no es una clase, pero una vez fui a Ixtapa y yo así tuve una conexión con la naturaleza orgásmica de otro mundo, de verdad, o sea, fue como de no puedo, o sea, no, indescriptible. Entonces yo estaba en la playa así de que llorando de gratitud, de what the fuck con la conexión con la naturaleza, porque yo lo que decía es, pues siempre te dicen, ay, conéctate con la naturaleza, y yo, ay, claro, súper conectada, chico, ya, ¿no? Y claro que no, o sea, cuando me conecté realmente con la naturaleza fue cuando dije, fuck, Wow. así se siente. Entonces yo estaba en una gratitud total. Y en mi cabeza estaba sonando la canción de What a Wonderful World. Estaba, y yo decía, ay, wow, o sea, pues sí, ¿no? Y estaba como en mi cabeza, así, y yo llorando, ¿no? En gratitud. En eso, al lado de la playa empieza una boda con un saxofonista y me la cantan al ladito de mí, al ladito. Y yo creo que esa es la... creo que esa es... Es que también, pues, o sea, jueguen con pedirle al universo señales, por así decirlo. Por pedir como, o sea, no quiero como cuadrarlo o como decir, ah, es solo esto, o decirle, sí, quiero que me muestres un popote rojo con rayitas y puntitos, o sea, no necesariamente, pero a veces ese tipo de cosas son solo ese espacio que, o sea, hasta el universo le divierte, que es como de, ¿tenías tantito duda? Pues aquí estoy, mira, aquí está. Y vas teniendo esas, exacto, siempre te los da. Y cuando los pides, se muestran más porque estás como mucho más abierto o consciente a decir, ah, quiero ver esto, quiero encontrarlo, quiero, ¿sabes? Recibirlo. Y siempre es como muy, muy divertido tener esos apapachitos de decir de, hey, aquí estoy, aquí sigo. Yo creo que hay dos tipos de pedir las cosas. Uno como el consciente de, ah, sí, esta es mi demanda. A mí en lo particular me pasa mucho que los asks energéticos que hago se actualizan rapidísimo. O sea, y desde el joy, si yo estoy disfrutando algo, aunque no lo pida con palabras o aunque no lo pida conscientemente, pero como que mi cuerpo y dice como, ¡pum! Esto se actualiza en sin pedirlo, pero como Sin pedirlo con conectando, sin palabras. pedirlo con palabras, pero como conectando con esa energía de wow. Ujú. Siento que entonces como que todas las moléculas se hacen así y como que la demanda sale, como fue esa vez del saxofonista. Para mí ese fue como el ejemplo más claro de esto, de si tú estás disfrutando algo, si tú estás haciendo la demanda de gozo con eso, es que te lo va a actualizar. O sea, a mí me parece que el gozo es el actualizador más potente Mm. que hay. Y algo que, o sea, ahorita me estaba acordando, a veces nosotros solitos nos engañamos o nos hacemos bolas. Lo noté mucho este fin de semana que estaba platicando con una amiga que quiere ir al Choice for Possibilities, que va a venir Grace a dar, sí, vamos a mandarles grabación, que va a dar Grace Douglas en México. Y pude verme súper identificada con ella, sobre todo porque esa clase para mí fue una de esas que, o sea, yo podía actualizar 2 fundamentos al mes como por un año y todas las clases y 1000 cosas, pero esa era como, no. Porque era el step up, aparte. Ujú. Y esa me daba y me abría una cantidad de puertas que yo ya veía, pero que yo estaba parada en la orillita, ¿no? Y platicaba con ella y fue como de, Fer, ya, sí te vamos a ver en la clase. Y me dice, es que ya ando viendo porque mira, es que tal vez, no sé, depende el tipo de cambio, si me alcanza el límite de la tarjeta o no, y lo meto a meses, pero esa misma energía que ella solita diciendo, es que el tipo de cambio y el no sé qué, y era, o sea, hasta puedo sentirlo en mi cuerpo de las veces que yo misma no he sido bien honesta conmigo, de sentarme y decir, ok, ¿qué tal que no me alcanza? Pero ¿qué tal que eso no me da miedo? ¿Y qué tal que estoy dispuesta a ser clara conmigo y ver qué es lo que tengo que pedir para tener? Porque a veces es fuck, es que si lo tengo claro, como si tenerlo claro fuera matar tu elección, como si tenerlo claro, ay, es como ya queda tan más allá y tan lejos que de plano no la voy a armar, entonces mejor no lo veo.
Mejor voy en el, no, sí, sí, creo que sí lo estoy eligiendo, sí, a lo mejor me faltan 2,000 pesos, pero pues si ya logré juntar 30, ya 2,000, ya qué, ¿no? O sea, como todo eso es como, si de verdad por un momento dices, ok, pues chinga su madre y a ver, ¿qué tal que justo de eso, qué tal que me doy cuenta que no me alcanza, pero qué tal que me doy cuenta que en realidad tengo más de lo que ya pensaba y es mucho más fácil? Entonces, regálense cuando estén en eso, el decir, ok, no importa, ¿qué tal que si tú no te juzgas a ti, no pasa nada? No va a haber nadie viéndote por arriba del hombro diciendo, ay, mi vida, ¿tú crees que podías y no se puede? No, hay una posibilidad ahí, solo quítense ese, fuck, 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 creo que no lo voy a lograr, creo que no lo voy a lograr, estoy diciendo que sí, pero no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a Porque aparte lograr. esa es duda y con Exacto. cada duda matas la creación. Le vas, sí, le vas como quitando chispitas y Exacto. quitando cachitos de donde puede entrar una energía más contributiva. Entonces, hace unos meses así estaba yo con el CF Training y Ninfis, una amiga nuestra que también es facilitadora, ella se sentó conmigo y me dijo, Ili, ¿qué te falta? Y lo iba apuntando y me decía, ¿tienes class credits? ¿Cuántos tienes? ¿Y cuánto más? ¿Y qué proyecto tienes? Y la otra así de, mira, yo iba a traducir esta llamada y me pagaban tanto, les voy a hablar y que la traduzcas tú y entonces con eso ya tienes $75 más. Y fue el sentarme y pasaban 2 días y veía a Ninfis y Ninfis me decía, ¿cómo vas? ¿Tienes claros tus números? ¿Qué te falta? Pero era esta energía de, güey, no le tengas miedo, siéntate y velo. Y era como, ay, no, Ninfis, no sé, es que esta cuesta como por ahí más o menos tanto. Y me decía, métete a la tienda de Access y ve cuánto cuesta. Y era como, ah, pues sí, ¿verdad? En lugar de andar diciendo, creo que anda como en 200, era como, no, siéntate y pon, cuesta 487,70 centavos. Ok. Y cuando, o sea, el tener esas cosas claras te quita esa duda, te quita ese andar en el, es que sí, pero no, pero creo que más o menos era tanto, pero no estoy seguro. Y entonces fluye más fácil, porque hay menos puertas para que entre la duda. Y podipoc. Yo creo que esto entra dentro de la gama de no te juzgues, Sí. pero ¿cuántas veces nos hemos juzgado por compararnos con otras personas que están actualizando las clases en línea o lo que sea? Como de, ay, a ver, yo tengo que ver, ejemplo, yo tengo que ver cuánto cuesta cada clase y entonces decir, ah, este es el presupuesto. ¿Cuándo estás viendo facilitadoras que comparten el, ay, sí, claro, tengo muchísimos millones y entonces yo ni siquiera veo cuánto cuestan las clases, ¿no? Y entonces dices, ay, ¿no? Y te empiezas a comparar y entonces empieza ese juicio de, claro, entonces algo no estoy haciendo bien porque no tengo esa facilidad de, sí, súper, ya creé 10,000 millones. No, creo que ese es un punto bien importante, no dejar que el juicio tuyo entre, el no dejar que la comparación de lo que ves en redes, de lo que te dicen, entre. O sea, no dejes que el juicio entre, porque no porque se vea como dinero, eres más mágica que otras, más o menos mágica que otras personas. Entonces, a lo mejor muchas personas usan la banderita del dinero como, ay, claro, yo soy una creadora en potencia y pues a ti te falta un poquito, ¿no, amiga? No, no, si no se ve así, no se juzguen, nunca más se juzguen. Creo que ese espacio que podemos ser de no juzgarnos en nuestra creación, creaciones, llámese creaciones, dinero o lo que sea, es un regalazo. Y a mí algo que me encanta de Access es, a ver, en algún punto se distorsionan las cosas y creo que a veces sentimos que son carreritas y que es que la clase que sigue es el próximo mes y tengo que llegar a esa y entonces mientras más logre hacer todas las clases que hay en el año, no, es ¿cuántos Choice for Possibilities salen al año? Más de 5. Ve a tu ritmo también, o sea, es esta parte de ok, a lo mejor hay algunas clases que si tomas cada 2 años tienes como mejor precio, por así decirlo, pero en realidad no es una competencia, no es una carrera, no es un espacio de decir, necesito a fuerzas hacer la que sigue para ser consciente. Es tu camino, es tu ritmo, es tu espacio y es, ¿quieres tomar clases para volverte facilitador de barras o facilitador certificado? Está increíble.
¿Quieres tomar las clases porque es súper divertido ir a las clases? Está increíble. ¿Quieres tomar las clases porque así vas y te corren barras y puedes ver a Dane? Está increíble. Es Seguir tu ligero. seguir tu ligero, para qué te funcionan a ti, no porque ves que alguien tomó ciertas clases y se dio tal resultado, tú tienes que llegar a ese resultado. Yo tengo una amiga que le encanta que le corran barras, ama leer los libros de Access y no ha tomado una sola clase de barras. Y yo siempre le digo, güey, es que tal clase, no sé qué. Y me dice, es que yo no me quiero volver facilitadora de barras o no quiero trabajar en Access como tú, entonces yo estoy bien con los libros. Y yo, es que puedes tomar la clase y no tienes que dedicarte a nada, o sea, lo puedes usar para ti. Y la otra es como, no, yo estoy bien, gracias. Y es como, súper. Cada quien tiene su espacio, las herramientas funcionan, sean porque las viste en un video de YouTube gratuito o sea porque te compraste todas las certificaciones que existe, sea porque pagas la app de Access Me todos los meses. Las herramientas Súper. funcionan porque funcionan. Solo sigue tu saber de cuando algo te llame, algo te haga ojitos de, hola, yo soy una clase y estaría bien padre tenerte. Si te llama la atención, es como, ok, ¿qué hay ahí? ¿Y qué me puede contribuir eso a mí? ¿Y qué puedo recibir y qué puedo contribuirle a esa clase también? Y juega a conseguir ese saber de, tal vez hay algo ahí que es una, podríamos decir, respuesta a algo que has estado pidiendo o algo que has estado preguntando. ¿Y cómo se vería mi futuro si tomo esa clase, ¿no? Ujú. Después de varias clases que yo he tomado, que algunas han sido fuera de México, algunas han sido de 3 días, muchas han sido avanzadas, etcétera, etcétera. Hubo una clase que yo sentía que me derretía en la silla y yo desde el principio, o sea, les estoy hablando de los primeros 5 minutos del facilitador, yo no podía dejar de llorar. Ay, con el Andrew. Andrew Gardela, que es el facilitador de la clase de ESI, vino a México a dar intros y procesos de cuerpo, intros. Y yo con la intro de Andrew Gardela, después de absolutamente todas las clases que he tomado, yo, pero así, llorando a mares, claro, pasó un ambulante. Yo llorando a mares y sentía literal que yo era un slime, ¿no? Que se derretía en la silla. Y yo decía, wow, fue 1 hora y está en $100. Y yo decía, wow, wow, con la clase. Así, me paro, le aplaudo de pie y, no, o sea, es que yo soy Team ESI forever. Yo, no, algo voy a hacer con ESI porque esa clase cambió mi vida y fue chiquitita, pues, o sea, chiquitita en espacio de tiempo, ¿no? Pero Enorme en contribución energética. Y podemos ver totalmente. también con Andrew, si puede ser uno de nuestros invitados para que les platique de ESI. Sé que Guadalupe y Laura y Fer también Ah, estuvieron en la noche Guadalupe. de claridad que dio, que también, qué cosa Sí, la noche con de ese claridad señor. estuvo. Yo me derretí en el día 1, sí, primeros 5 minutos en la intro de ESI, pero se aventó procesos de cuerpo y la noche de claridad también. Ujú. Sí, no, ESI, ya les vamos a traer cosas de ESI. Sí. Pero, ¿qué Ah, preguntas? sí, si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere como, ay, yo tengo esto, lo que sea, muy bienvenidos. Y también antes de irnos, podríamos hacer como un jalecito de energía con un poquito de SOP o algo, como para algún ask que tengan, que igual puede ser clase, puede ser el coche, puede ser el novio, puede ser la novia para Alex, lo que quieran que tengan por ahí. Gracias. Ven, yo sabía, Alex anda pidiendo ¿Qué, novia. qué más? Chicas, quien quiera apuntarse. Sí, quiero mi novia Choice for Possibility. Amo. Esa es la novia que quiero pronto para mi cumple. Me encanta, Esa es Venga, la que estoy jalando. me encanta. súper. Miren, Angie también quiere novio. Súper. Gracias, Este, gracias por estar aquí. sí. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Pues yo lo que diría es, expándanse, conecten con absolutamente todas las moléculas
y tengan esa certeza de que todas las moléculas están listas para contribuirles. Absolutamente todos. No de este universo, de todos los universos. ¿Qué se requiere para que conecten con todas las moléculas del universo, que se conecten con todas ellas y que tengan la certeza de que juegan a su favor? Absolutamente todas, sin dudarlo. ¿Qué tomaría que se derritieran, que no fueran sólidos y nunca más se toparan con una pared? ¿Qué tal si tienen el superpoder de derretir absolutamente todo y de nunca más toparse con una pared por la energía que son? ¿Qué tal que ya lo son? Simplemente es reconocer su capacidad. ¿Y qué tal que cuando te expandes y llegas a sentir un límite, una pared, eso que dice Mon, derrítela, sáltatela, explótala, empújala, como sea que te haga sentido a ti energéticamente, haz eso y expándete más. Y no solo te expandes en kilómetros, ¿cómo sería expandirte años luz? ¿A cuántos universos, espacios, galaxias puedes llegar que nunca te has permitido conectar, que en realidad estás ahí? Ahí están esas chispitas de ti, esas moléculas que ya son familiares contigo, con tu cuerpo y con tu vida. ¿Y cuántas vidas te han estado esperando esas moléculas para que estés abiertas a recibir su contribución? Que están deseosas de contribuirte y de que las recibas. Y ahora dentro de esos universos y ese espacio en el que eres tú y están todas esas moléculas, pide que se empiecen a encender las moléculas de eso que estás pidiendo. Esas moléculas que te conectan a esa clase, a esa creación, a alguna persona, alguna cosa. Y si te quieres sentir súper poderoso, ¿qué tal que juegas con más de una cosa? Una clase, una creación. ¿Qué tal que yo no sé si pueden, pero podemos intentarlo, total? ¿Qué tal que reconocen que nada está fuera de ustedes? Que ustedes son absolutamente todo. Y si son absolutamente todo, eso quiere decir que ya son su demanda. ¿Qué tal que reconocen que nada es externo a ustedes? De nada carecen. Son todo. Y si hay algo que piensas que te hace falta, algo que no tienes, que no encuentras, que no es parte de ti, pide que se enciendan esas moléculas, diciéndote, hola, sí estoy aquí, no me habías visto, pero aquí estoy. Solo pídeles que se vuelvan más brillantes y más vibrantes para que te recuerden que sí están ahí, que no te hace falta nada. Y pide todas las moléculas que se requiera que giren para que se abran nuevas posibilidades y nuevos espacios. Pide moléculas giren y cambien, giren y cambien, giren y cambien, giren y cambien. Y cuando esas moléculas acaben de girar, si hay otras que te llaman por otro lado para que giren y cambien, pide que giren y cambien, que giren y cambien. Y empieza a conectarte con esas moléculas. Empieza a conectarte con esas creaciones. Y puedes aprovechar a saludar a esas creaciones también. Hola, Choice for Possibilities. Hola, clase de lo que sea. Hola, viaje al lugar. Y preséntales tu energía de, hola, este soy yo. Y tengo muchas ganas de jugar contigo. ¿Podemos jugar juntos, por favor? Universo, mira a mi nuevo amigo con el que quiero jugar y quiero crear cosas nuevas. ¿Qué requerimos ser o hacer para que esto se dé, para que esto se actualice con total facilidad? Todo lo que lo impida,
Acertada, equivocada, bueno, malo, polipoctas, vacío, cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Y que estén seguros que con cada elección abren un montón de posibilidades que no estaban antes de hacer esa elección. Y cada elección le contribuye a los entrelazamientos cuánticos a entregarle su demanda. Entonces, elijan su ligero, elíjanse. ¿Qué tal que mientras más te eliges a ti, más derrites esas barreras y esos muros que nos inventamos, que nos, entre comillas, separan de eso que quieres? ¿Qué tal que podemos ser esa elección constante de eso que estamos demandando? ¿Y qué tal que podemos ser la gratitud constante con el presente que somos también, con las elecciones que hemos hecho? Porque en la energía de gratitud no entra el juicio. ¿Y cuánto puedes jugar con eso? Cada vez que te vayas a la duda, al juicio, a, uy, es que esto no sé, ¿qué puedes agradecer que te está acercando un poquito más a eso? ¿Qué tal que a lo mejor ahorita no tienes concluido o claro cómo se va a mostrar eso, pero te puedes agradecer por haberte regalado 1 hora en un Zoom un viernes en la tarde, que es un pasito más a eso, un pasito que te acerca más a eso que estás pidiendo. Y universo, ¿nos puedes mostrar cuáles son todas esas elecciones, esos pasos, esas personas a las que les podemos contribuir y nos pueden contribuir para que esto se actualice con total facilidad, por favor? Y todo lo que le impida acertar, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Y todo lo que nos impida mantener nuestras antenitas encendidas a las posibilidades, a las señales del universo, al es por aquí para entregarte tu demanda, a lo ligero y a nuestra verdad, todo lo que nos impida tener nuestras antenitas súper conectadas y estar presentes, todo eso lo queremos destruir y descrear por decisión, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Y se vale pedirle al universo, es que no lo veo muy claro, ¿me puedes explicar mejor, por favor? ¿Me puedes mostrar con más claridad? Es que no estoy muy seguro. Cada que dudes, ¿qué tal que le pides claridad al universo y confías en que lo puedes ver, lo puedes recibir y en que sí sabes por dónde, con quién y hacia dónde vas? Y confías en que eres un creador de milagros, en que Mm. tú eres el milagro. Entonces, ¿cuántos milagros, por cuántos milagros has pedido hoy? ¿Qué tal que tu vida puede estar llena de milagros y ser un milagro no se siente como nada? Simplemente es ser. ¿Qué tal que puede ser la totalidad de ti? ¿Qué tal que puede ser ese milagro andante y pedir que se muestren los milagros en tu vida? Y todo lo que te impida ver, saber, ser, percibir todos esos milagros que has creado hasta ahora y todos los que vas a empezar a crear también desde ahorita y todos los milagros que ya eres. Podemos destruir, es crear todo lo que no te permita verlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Gracias, pequeños, grandiosos milagros, por estar aquí, por escuchar nuestras locuras, por recibirnos. Les vamos a enviar la grabación. Nos vemos prontito en nuestra membresía de regalos. Y quien nos quiera contar lo que se vaya mostrando, nos pueden mandar mensajito privado, lo pueden poner en el chat y también nos va a encantar. ¿Qué tal que ese chat de Wizards, además de un montón de regalos para ustedes, se vuelve ese espacio de contribución y de celebración por los logros que todos y los milagros que todos vamos creando en nuestra vida? Sí. Muchas, muchas gracias. Nos vemos prontito en el chat y esperen noticias de la segunda edición de esta llamada que va a ser que también ustedes tengan un espacio para contarnos esos milagros. Entonces, siéntanse libres de ponerlos en el chat y esperen la próxima llamada. Gracias. Bye.